Aquí en la mesa de trabajo. Estoy hablando de Eduardo Tonioli. Edu, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Bueno, Es un no, por gusto. favor, gracias a vos por venir a visitarnos. Bueno, ¿qué opinás de esta? Seguramente estuviste siguiendo, como todo dirigente político, este debate de la reforma electoral, de este nuevo código electoral que ahora logró media sanción y seguramente la semana que viene va a lograr sanción definitiva. Mira, yo creo que se perdió en gran parte una oportunidad. Por supuesto, queda la discusión en el Senado. Fundamentalmente en construir un código necesario, unificar toda la legislación que hay en torno a la materia, luego de que se aprobó una nueva constitución, que no estuviera teñido de alguna manera de alguna suspicacia con respecto a disposiciones que la única explicación que tienen es que son necesarias para resolver la interna del oficialismo. Ujú, Y voy a nombrar dos. ujú. La de las candidaturas múltiples a vicepresidente, perdón, a Gobernador. vicegobernador o Ujú. gobernadora. No tiene más objetivo que resolver la interna, como dije antes, de Unidos. Y la otra es es una disposición que a mí no me parece, no me desagrada del todo, porque recoge un poco un planteo histórico que hicimos del peronismo con respecto a la disociación de la idea de proyecto político, o la fragmentación de la idea de proyecto político en distintas boletas, pero que resulta totalmente contradictorio con el discurso histórico de Unidos, antes del Frente Progresista, Ujú. que aquel que osaba cuestionar la boleta única o esta forma particular de boleta única en 5 cuerpos, era puesto en la picota casi como una especie de promotor del antirrepublicanismo, enemigo de la transparencia, etc. De golpe, mágicamente, se dieron cuenta de que la gente vota como se le canta, por supuesto, en las distintas categorías, y muchas veces sucede que hay una mayoría en la Cámara de Diputados que no reproduce la lógica del voto a gobernador o gobernadora, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Repito, no es algo que me parezca mal, lo que me parece mal es que tengas dos sistemas distintos, una para la PASO y otra para la general, y lo que me parece mal en última instancia es este giro copernicano en el discurso, que hay que ver cómo se justifica, ¿no? Dicho esto, me parece que lo más impresentable es esto de las vicegobernaciones, Ujú, ¿no? ujú. ¿Cómo viste el rol? Porque el peronismo votó el proyecto en general en en el único punto, en el único artículo donde no lo votó fue en el 44, justamente, que habla de estas cuestiones de las vicegobernaciones, de las posibilidades de tener tres candidatas o candidatos a vicegobernador en una paso. Sí, para colmo tres, no cuatro, cinco, Claro, seis, tres que son los que limitar. más o menos Ujú. necesitan para ordenar Sí, su sí, sí. tropa, ¿no? El socialismo, el radicalismo y el PRO. Que ya está la No es candidata, te serio, digo, sí, por incluso. eso, no Ya es está la serio. No, candidata. no me parece serio, me Ujú. parece que le baja el nivel a discusión al sótano, ¿no? Ujú. De la política. ¿Cómo vi a la oposición? Mirá, yo creo que acá hay una realidad muy concreta. El oficialismo tiene amplia mayoría para aprobar lo que quiera Ujú. en diputados y en senadores. Las otras fuerzas políticas lo único que le queda es tratar de acomodar el cuerpo y ver qué le parece positivo y qué le parece nocivo y tratar de alguna manera, meterse en la discusión y aprovechar los entresijos y las contradicciones del frente gobernante para tratar de bajar alguna cosa e imponer otra. Ujú. Hizo lo que tenía que hacer, no mucho más, ¿no? Si vos me preguntas a mí, ¿es la norma que uno querría? Y no, te estoy dando dos puntos concretos que Ujú. me parece que son por lo menos muy que generan suspicacia, quiero Ujú. decirlo, ¿no? Uno con el que puedo estar más de acuerdo, que me parece que es totalmente contradictorio con la línea que venía sosteniendo el Frente Gobernante, y el otro que me parece directamente que va a llevar a una confusión enorme, que además hay una picardía ahí que tiene que ver con eh,
que aparezca la cara del gobernador, porque además ya está, el candidato del oficialismo ya tiene nombre y apellido, Claro. etcétera. Ese nombre va a aparecer 3 veces en la boleta y los de la otra fuerza no, por la simple razón es que vos no podés, si vos tenés una interna real, efectiva, concreta, no podés dividir el voto de un mismo candidato o candidata a gobernador o Claro. gobernadora, Armás ¿no? una fórmula y competís. Claro, Armás una fórmula y competís. además una forma de competir si tenés, si hay una interna competitiva, no va a dividir tu voto en 2, ¿no? O en Claro. 3. Nada, creo que eso, ¿no? Es un paso que inevitablemente había que pasar y las fuerzas opositoras tienen que decidir de qué manera generaban las condiciones para hacer una reducción de daños, ¿no? Podría haber sido mucho peor, ¿no? Daños internos. De todas maneras, digo, en aquel momento, aquellos que seguimos la transformación de la ley de Lema, que era una herramienta, no sé si pensada, pero sí que le servía al peronismo. En aquel momento la ley de Lema le servía al partido, al PJ, indudablemente 24 y pico de años de gobiernos y demás. Eh, y después se deroga con una promesa que hace Obey, bueno, y se deroga esta ley, y después, bueno, toda la transformación que ha tenido el sistema electoral santafesino con la boleta única, etcétera, etcétera. Ayer, después de hablar todo el día con dirigentes, funcionarios, me decía un hombre que no es peronista, de la oposición, me decía, ojo porque esto le va a servir al peronismo. Le devolvieron el favor, acordate, le devolvieron el favor. Me decía, si el peronismo logra pensar, capitalizar y armarse, vuelve otra vez a gobernar la provincia con la herramienta que les está dando en la mesa Unido o Puyaro. ¿Lo ves de esta forma? ¿Hay una idea ahí de decir, che, esto nos puede servir o todavía no está esa, o no se estudió desde ese lado de esa forma? No, mira, para que el peronismo eh, pueda realmente tener chance de volver a gobernar la provincia, tienen que pasar un montón de cosas y no lo pongo en el orden de la ingeniería institucional o si lo favorece más o menos una norma. Repito, me parece que algunas de las disposiciones más importantes, entre ellos este entuerto de las vicegobernaciones varias en distintas fórmulas, están pensadas para favorecer al partido de gobierno, claramente. Si no, no lo impulsaba el partido de gobierno, que tenía, repito, los votos para hacer lo que quisiera en diputados y lo tiene en senadores, ¿no? Para que el peronismo tenga chances de disputar, en primer lugar, tiene que tener vocación por hacerlo, creérsela. Y en segundo lugar, y esto excede lo estrictamente provincial, el peronismo tiene que volver a tener una mirada que lo caracterizó históricamente, por lo menos en sus mejores momentos, que es una mirada donde no reduzca la política a la idea de la representación, ¿no? Lo venimos sosteniendo hace tiempo. El peronismo, frente a la crisis de representación, la respuesta no puede ser, bueno, hay que representar mejor, como si fuera un problema de nombres o de actitudes, del que está en un lugar institucional, etcétera. El peronismo tiene que volver a expresar, que es otra cosa. Expresar es integrar con protagonismo a quienes, a los sectores de trabajo, la producción, los sectores de la comunidad, los que con su esfuerzo abonan la riqueza nacional y provincial, que más de una vez se ven afuera de las decisiones trascendentes, ¿no? Del rumbo hacia dónde va el país, hacia dónde va la provincia, etcétera. Si el peronismo olvida esa verdad, que es constitutiva de su historia, bueno, se configura en un partido más del sistema y después es una opción más, ¿no? Si el peronismo recupera esa idea, tiene otra potencia. Vos fijate que las únicas, en este periodo de 2 años y medio de gobierno de Milei, las pocas veces que las hubo, las pocas veces que se le ha logrado torcer al gobierno de Milei el rumbo, por lo menos una decisión puntualmente, aunque sea un triunfo pírrico en esa pelea en el Congreso de la Nación, fue porque afuera estaba pasando algo, porque una parte de nuestro pueblo estaba movilizado en sentidos varios. Movilizar no es la movilización física del Congreso nada más. Pienso
la comunidad universitaria y los fondos para las universidades públicas, pienso en la primera versión de la ley base, pienso en lo que tiene que ver con la ley de tierra, pienso en lo que refiere a las personas con discapacidad. Cada uno de esos pequeños frenos que se le ha puesto al gobierno tienen que ver con que había una parte de la comunidad movilizada. Lo peor que puede hacer el peronismo es, primero, pensar que es producto de su habilidad parlamentaria, cuando se da un triunfo de esto, digo porque aparece en la discusión, ¿no? Tal llamó a tal y volteó, etc. Vamos, hay una base detrás que condiciona y que en todo caso le sopla la nuca a la dirigencia política y le dice, che, ojo, está todo bien, está jodita, etcétera, etcétera, pero ojo cómo votan frente a esto y esto y esto que para nosotros son límites. Bueno, el peronismo tiene que aprender de eso, tomar nota y en todo caso sí convertirse, ahí viene la respuesta a tu pregunta, vale para lo provincial y lo nacional, intentar convertirse en un canal para poder expresar primero la bronca y las ganas de frenar esos avasallamientos, y segundo, convertir eso en un proyecto hacia adelante, ¿no? Vale también para la provincia de Santa Fe, hay una bronca muy fuerte en todo el interior profundo de los docentes, de los policías, de los trabajadores de administración pública, de los pequeños productores, de las pymes, de las industrias, etc. Bueno, alguien tiene que lograr encauzar eso, o por lo menos abrir las puertas en par para construir una alternativa, que de esa bronca nazca una alternativa y una esperanza. ¿El peronismo está lejos de eso hoy? El peronismo, la verdad es que en gran parte no ha tomado nota, me hago cargo, soy parte del peronismo, no ha tomado nota como colectivo, ¿no? De que el triunfo de Javier Milei significó el cierre de una etapa. Cierre de una etapa no significa tirar, como decía Perón, a nadie por la ventana. El cierre de una etapa no significa cuestionar, ¿no es cierto?, exclusivamente nombre, etcétera, en esa discusión. Cierre de una etapa significa entender que hay un proceso que se agotó. ¿Cuál es ese proceso? El proceso que se abrió en diciembre del 2001 y de que el peronismo tomó nota y fue el mejor intérprete, a partir de la aparición de Néstor Kirchner en la escena pública, de que había que reformular la idea de gobernabilidad que venía de los 90. En los 90, la idea de gobernabilidad era ser condescendiente con los poderes fácticos, y eso te daba cierta estabilidad, gobernabilidad, etc. Néstor Kirchner entendió que eso ya no era posible y que la gobernabilidad se construía tomando las demandas e incorporando las demandas de quienes te habían puesto en el lugar donde te pusieron, ¿no? Y de esa respuesta nació, bueno, un proyecto político que tuvo sus luces y sus sombras. Por supuesto, me pregunta a mí, voy a decir que tuvo más luces que sombras, y que permitió integrar a millones de argentinos nuevamente, pero permitió integrarlos fundamentalmente a través del consumo. Y eso tuvo sus alcances positivos y también sus límites, ¿no? Y me parece que es lo que en algún momento, en una etapa de restricción externa, mayor, etcétera, etcétera, terminó agotándose esta idea de construir y redistribuir a partir de los beneficios de los commodities. Eso tuvo un quiebre económico, pero también cultural, seguramente, ¿no? La idea de la figura del subsidio como herramienta para la redistribución, etcétera, etcétera. Entonces, se dio un debate para mí muy interesante en el gobierno de Alberto sobre esta idea con dos perspectivas que aparecían como un poco chocando, ¿no? La idea más redistribucionista y la idea productivista. Uno puede encontrar figuras, no sé, como Culfas, por ejemplo, que expresaba esta última. La idea de decir, bueno, para redistribuir hay que producir. Me parece bárbaro, un debate muy válido. Yo creo que hay que agregarle una tercera pata, que es la discusión de la dependencia en la Argentina, que el que la trajo es Milei, la terminó poniendo sobre la mesa, ¿no? Por supuesto, desde una perspectiva antagónica a la que planteamos nosotros, viene a entregar absolutamente todo. Ahora, veníamos de un proceso, que decía, con sus luces y con sus sombras, pero donde ese proceso de extranjerización que venía incluso antes de los 90, desde el 2 de abril de 1976, cuando José Alfredo Martínez de Oz dijo, se abre una nueva etapa económica en la Argentina, esa etapa nunca se terminó de cerrar.
En todo caso hubo tensión, en todo caso hubo avances positivos durante el periodo 2003-2015 de ponerle algunos límites, etcétera. La ley de tierra, por ejemplo, es una expresión de eso. Es un intento por ponerle un límite a ese proceso de extranjerización en lo que refiere al control del territorio, pero no es un proceso que se haya revertido, que se haya revertido. Bueno, hay que discutirlo. Claro. Milei nos viene a decir, la Argentina tiene todo lo que el mundo hoy necesita, exige y que las potencias a veces se llevan a la fuerza a distintos lugares. ¿Qué dice Milei? Yo no voy a dejar que se la lleven a la fuerza, voy a abrir la puerta y que se la lleven por las buenas. Claro. ¿No? Y armo toda una estructura legal. Alguien dijo que era una estructura legal del coloniaje, como alguna vez dijo Arturo Jaureche, un nuevo estatuto legal del coloniaje, para que se lleven la energía, que se lleven los minerales, el agua dulce, los alimentos, etcétera, etcétera, y que quede muy poco para Argentina. Volver, él lo dice muy claro, hay que volver a la Argentina de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando dice él, la Argentina era la primer potencia económica mundial, cosa que es falsa, y para eso necesita borrar el siglo XX de un plumazo. Es una tarea de demolición del siglo XX argentino, con todas sus instituciones y con un intento por borrar todas aquellas instituciones que alguna vez hicieron grande a la Argentina, ¿no? Instituciones que tienen que ver con los derechos sociales, laborales, la universidad pública, la ciencia y la tecnología, nuestro desarrollo atómico, nuestros ferrocarriles. Bueno, podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Esto pone al peronismo de cara a una pregunta radical, valga la contradicción, ¿no? Radical en el sentido originario. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Si volvemos, que creo que el peronismo tiene las posibilidades de volver, porque esto no da para mucho, este gobierno, en términos de que no le da nada a la mayoría de los argentinos, ¿no? Si volvemos, vamos a encarar esto sin tomar nota de cuáles fueron las deficiencias que hemos tenido durante nuestro gobierno, o vamos a recuperar la vocación por planificar, por disponer de nuestros recursos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Estado va a gestionar todo? No, quiere decir que tenemos que tener un plan racional donde el beneficio mayor de la explotación de esos recursos sea para el desarrollo argentino, ¿no? Básicamente, y para que los 40, 50 millones de argentinos podamos vivir bien y podamos construir una Argentina que en un mundo convulsionado pueda construir un modelo de desarrollo nacional autocentrado, ¿no? Te tiré un montón de cosas, pero me parece que digo, son discusiones que el peronismo se tiene que dar. ¿De qué manera? Con dirigente político, discutiendo con dirigente político exclusivamente, no, a eso me planteaba con esta idea de expresar y no solo de representar. Con todos los protagonistas, que en muchos casos están movilizados por estos temas. La mejor experiencia fue, que a mí me tocó atravesar en estos años, fue la discusión de la ley base. El Congreso era un hervidero de sectores que venían a plantear, desde su perspectiva, una mirada con respecto a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo agrario, al desarrollo industrial, porque los afectaba el proyecto que se estaba imponiendo. Bueno, la construcción alternativa a eso, uno la piensa más desde esa perspectiva casi asamblearia, de discusión con todos esos sectores, y no de 4 dirigentes políticos sentándose y diciendo, acá estamos lo que sabemos todo y vamos a resolver todo, porque después vienen las frustraciones, ¿no? El otro día me surgen varias repreguntas a lo que me responde. En realidad tenía puntualizado también preguntarte por cosas puntuales, pero creo que el tema político es importante y hablarlo con vos también. De esto, justo este día. El otro día hablando con un dirigente peronista nacional, me decía, no solamente vale pensar cómo nos armamos para ganar la elección de 2027, que probablemente, incluso no de esta forma, pero puede llegar a ser lo más fácil, sino pensar cómo sostener un gobierno para 8 o 12 años, porque la Argentina no necesita un gobierno como lo pasó con Alberto, que recuperamos el gobierno y lo perdimos rápido. ¿Lo ves de esta forma? Sí, por eso creo que las discusiones son de modelo de país, digo, y son estratégicas, porque tampoco sirve de nada gobernar 8 o 12 años sin proyecto. Sin proyecto,
o con un proyecto que consista inclusivamente en gestionar el orden establecido. Cuando hablo del orden establecido es esta especie de división del trabajo internacional, donde está claro cómo se va configurando el mundo y qué rol le toca a la Argentina para determinadas potencias, ¿no? Las occidentales y las no occidentales, porque acá no se trata de cambiar de collar, sino de dejarse de ser perro, ¿no? Claro. Entonces, mira, en febrero de este año, Kirchner, el canciller, firmó una especie de preacuerdo, tiene el nombre de acuerdo en realidad, comercial y de inversiones con los Estados Unidos, donde de aplicarse se convierte a la Argentina en una parte de la cadena de suministros de litio, de cobre, de algunos de estos bienes estratégicos de la industria armamentística y de la tecnología en general de los Estados Unidos. Y donde además se termina por consolidar un veto o una capacidad de monitoreo de los Estados Unidos sobre, por ejemplo, las políticas industriales argentinas, sobre la política de comercio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el proyecto, claramente. Bueno, frente a esto, ¿cuál es el proyecto alternativo? Algunos creemos genuinamente que el proyecto tiene que ser otro claramente enfrentado a esta vocación. ¿Se puede hacer de un solo país? No, no se puede hacer, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones con principalmente el Brasil, no exclusivamente, pero tenemos que cuidarla. Bueno, tenemos un presidente que claramente no le interesa, pero no porque es un orate, que lo es, o un demente, que lo es, o un payaso, que lo es, sino porque básicamente su proyecto es otro. Entonces va a intentar dinamitar de todas maneras, y no importa si Lula es zurdo o el otro, va a intentar dinamitar cualquier posibilidad de construcción de un proyecto continental, ¿no? Que es lo que necesita hoy. Hay un viejo pensador uruguayo que hablaba de estados continentales industriales, Metol Ferrer se llamaba, que decía que era un argentino oriental, ¿no? Desde esta perspectiva continentalista. Y decía que el futuro, y la vio, claro que la vio, era de los estados continentales industriales. Fíjate vos hoy que las disputas en el mundo se dan a través de estados o de países que son en sí mismos estados continentales, industriales, digo, Estados Unidos, China, etcétera, o de conjunto de países que se coaligan para poder ser parte de esa disputa. No sé, la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Entonces, Argentina tiene que pensar seriamente esto. Y yo creo que dentro de la Argentina, la única fuerza política con condiciones de dar una respuesta cabal a esto es el peronismo. Solo no. Pero sin el peronismo es imposible pensar esto, ¿no? Porque tiene en sus genes una perspectiva continentalista, una perspectiva industrialista, una perspectiva de desarrollo nacional autocentrado, etcétera, que quizás otras fuerzas políticas o no la tienen por su concepción o la han dejado muy lejos y terminan siendo furgón de cola de cualquier aventura o se han convertido en fuerzas políticas que exclusivamente están pensadas para ver si sobreviven algunos dirigentes políticos, listo. Uno no quiere que el peronismo se convierta en eso. No lo va a hacer porque hay un pueblo y sus organizaciones que depositan todavía ahí expectativa. Lo será el día que ese pueblo deje de depositar expectativa ahí y construya otra alternativa. Hoy es un canal, sigue siendo un canal válido, pero hay que tomar nota de eso, ¿no? Claro, totalmente. Te había nombrado tres cosas: Belgrano Cargas, hidrovía, rutas nacionales, donde la provincia de Santa Fe prácticamente no discutió o miró para otro lado. No, no solo no discutió. ¿Puyaro es Milei? No, Puyaro no es Milei, pero se le parece un montón. O por lo menos, puedo decir una grosería, no es muy grosera. Dale, dale. Se hace el boludo como perro que tumbó la olla, ¿no? Con lo de Milei. Mirá, yo cuando hablaba recién de la discusión de la ley base, cuando discutíamos eso en el Congreso, tenías una parte de la dirigencia política que decía, no, mientras Milei ande bien en la encuesta, hay que hacerse el boludo y pasar por debajo del radar.
y que le tenían terror por esos días a los tuits de Milei. Ujú. Cuando decía, ustedes se acuerdan, decía tal, tal y tal, votó en contra de tal artículo y lo escrachaba a Sí, Milei. sí, sí. Le tenían terror. Terror. Era como que estaba en su prime, ¿no? En Ujú. las redes sociales, etcétera. Hoy entrar en las redes sociales de Milei y hay una ristra de puteada Claro. importantísima, ¿no? Y además, si te tomás el ejercicio de entrar a algunos de esos que lo putean y te fijás años anteriores, Son adeptos. Eran eran adeptos. adeptos, Ujú. decepcionó a mucha gente, ¿no? Pero digo, hay que pasar por debajo del radar, etcétera. Y además tienen una consideración que es la siguiente: como creen, y en parte puede ser verdad, que comparten una parte del electorado, tienen la expectativa de decir, bueno, le dejo a Milei lo nacional y me quedo en mi feudo, y incluso tratan de cerrar un acuerdo. Vamos, Puyaro está en eso desde hace meses, tratando de cerrar un acuerdo, ¿no? Veremos si lo logra o no. Ahora, en el medio están los santafesinos. No solo que en algunos casos se cayó, las rutas nacionales es una vergüenza. Y el doble de vergüenza es que te la tiren por la cabeza y vos lo presenté como un triunfo. En todo caso, porque no queda otra, porque hay riesgo de vida, porque crecen los siniestros, etc., agárralo y seguí puteando. Andá a la justicia. No hubo nada de eso. No hubo nada de eso ni cuando te sacaron los fondos de incentivo docente, los subsidios al transporte del interior. Nada. Nada. Yo no le pido a Puyaro que de un día para el otro se convierta en Estanislao López y vaya, ate el caballo a la pirámide de Mayo y le patee la puerta al presidente de la nación para decir, acá estamos los santafesinos y queremos lo que es nuestro. En primer lugar, porque Estanislao López lo hizo con Pancho Ramírez, que en este caso sería Frigerio, que está más entregado que Puyaro, ¿no? Ujú. Y en segundo lugar, porque no está en su talante y está esta idea de que comparten el electorado, entonces no va a hacer nada por ese lado. Pero le pido que de vez en cuando diga, che, no me tiren la mano en el bolsillo, que reclame con vehemencia, que vaya a la justicia, por alguno de los temas que vaya a la justicia. Ahora con lo del Belgrano a cargo, lo leía Puccini ayer, decir que no lo lee nadie en las redes sociales, ni saben quién es Puccini en las redes sociales, los santafesinos en general, pero salió a festejar como si fuera Sturzenegger. Ujú. Una gran oportunidad. No sabe lo que pasó en los 90 con el desguace de nuestro sistema ferroviario. Y esto va a ser muy parecido. El Belgrano a cargo va a ser muy parecido, Ujú. porque está pensado de una manera muy similar, cambia el formato, etcétera, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Muy poca inversión, la entrega desmembrada de la única carguera o la carguera que más creció del 2013, cuando el Estado se vuelve a hacer cargo, con múltiples inversiones del Estado Nacional, creció en cantidad de toneladas transportadas después del desastre que habían sido las concesiones. Ujú. Y después de análisis brutales sobre el resultado de las concesiones, hay un informe de la Comisión Evaluadora de las Concesiones del año 2021, Ministerio de Transporte de la Nación, que claramente hace una radiografía de lo que significaron 30 años de concesiones en el transporte ferroviario de carga. Dice, no se hicieron la inversión, está destruida la infraestructura, etc. Y este nuevo pliego no exige ni recuperar los ramales que se cayeron, se perdieron, una inversión mínima. Y además, esas pocas obras de mantenimiento que se exigen se va a hacer con plata del material rodante que el Estado va a vender para solventar las inversiones de esas empresas. Claro. Y el ministro de Producción de la provincia no quiere hacer creer que se viene, como por arte de magia, una recuperación del transporte ferroviario que va a significar un impulso bárbaro para la provincia de Santa Fe. Un poco de crítica a lo que estamos viendo todo que está pasando, ¿no? Uno exige. Eduardo, ¿y Hapkin? Porque nunca lo metemos en el radar. Que Hapkin también es responsable. A ver, yo digo, ¿por qué Hapkin y no Poletti de Santa Fe? Porque Rosario es la ciudad más grande Sí, claro. y la ciudad, vamos a ser buenos, la más importante de la provincia y es un faro para la Argentina. Y tenemos un intendente allí que también prácticamente lo podemos meter en esa cola Sí, atrás de sí. Puyaro. Te respondí por Puyaro porque me preguntaste por Puyaro. Claro. Hapkin está en la misma. Creo que está esta idea de cierta dirigencia política, de que, bueno, la política, el electorado está yendo en determinado sentido y me tengo que adaptar, ¿no? Ahora, si vos naciste a la política, y el caso de Pablo Hapkin es claro, digo, los dos, yo soy un poco más chico que él,
bastante más chico. No, digo, pero cuando él era dirigente de la FUR, yo era militante estudiantil secundario, lo conocí en las tomas del año 95 contra la Ley de Educación Superior y la Ley Federal del menemismo. Mirá cuándo lo conocí. Y si vos venís de determinada construcción política, ¿no? Que rechazaba históricamente las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, y tu sello de alguna manera distintivo ha sido nacer a la política desde ahí, bueno, me parece que no podés convertirte un día para el otro en una especie de camaleón que acepta pasivamente este tipo de políticas. Está claro, vos tenés que gobernar una ciudad, la segunda, tercera ciudad más importante del país, tenés responsabilidades, no es lo mismo no es lo mismo Eduardo Toñoli, que desde algún lugar de lo legislativo o desde el llano, de la militancia política, etcétera, fija una posición, etcétera, que el intendente de la ciudad. Ahora, el intendente de la ciudad sí tiene una responsabilidad básica, que es defender a los rosarinos y a las rosarinas. Y traslado a lo que te decía antes, te sacan los subsidios al transporte y no decís ni mu. Pero no solo no decís ni mu, sino que tampoco vas y activás judicialmente. Tuvimos que ir nosotros, digo, un grupo de legisladores nacionales, provinciales, municipales, a ir a la justicia, que por supuesto ese reclamo duerme el sueño de lo justo, y seguramente tendrá alguna respuesta cuando la cosa empiece a virar para otro lado, cuando se desmorone, ¿no es cierto?, el castillo de papel de este gobierno. Pero el intendente de la ciudad es el jefe político de la ciudad y tiene que plantarse y reclamar lo que es nuestro. Yo recuerdo cuando gobernaban otros signos políticos, y hay que decirlo, desde el bloque del peronismo en el Consejo acompañábamos todos los pedidos, no importaba si gobernaba Cristina, Macri o Alberto Fernández, quien les habla sobre todo, que siempre se interesó y trabajó mucho por el transporte público de la ciudad, acompañaba y muchas veces encabezaba todos esos pedidos que se hacía desde la Intendencia por mayor subsidio, porque había una disparidad en los subsidios al interior del país. Ahora que no hay directamente subsidio para el interior del país, no hay, lo que eran leones reclamando al gobierno nacional, hoy son gatos siameses al pie del presidente de la nación sin decir absolutamente nada. Con un transporte roto. Nah, no existe más el transporte público en la ciudad de Rosario. ¿Qué frase? No existe más el transporte público. Y yo tengo para mí que la inacción frente a las aplicaciones ilegales tiene que ver con que le salva las papas a la intendencia, generando las condiciones para que la gente mínimamente se pueda mover, muchas veces a un precio más barato que el transporte colectivo, que no tiene frecuencia. No hay transporte nocturno casi a la noche. Eso en Rosario nunca pasó al nivel que pasa hoy. Nunca pasó. Nunca pasó. Podías tener más o menos frecuencia, etc. Rosario era distinto en ese sentido a otras capitales o ciudades de Latinoamérica y del mundo, donde el uso y costumbre es, llega a determinado horario, no encontrás más. Pero porque ya está instalado, es así. Vos vas de viaje, no soy muy viajado, pero uno ve en las redes, etcétera, etcétera, y cuando me ha tocado, lo he vivido, sabés que a determinado momento se termina. En Rosario no pasaba. Había un uso y costumbre de algún funcionamiento mínimo. La ciudad vive de noche también, ¿no? Hay hospitales, hay terminales, había alguna vida nocturna que hoy se perdió bastante. Había bares que abrían toda la noche, había un funcionamiento. Las fábricas abren muy temprano y algunas otras cierran muy tarde o tienen turno nocturno, etcétera, etcétera. Eso se perdió. ¿Cómo se reemplaza eso? ¿Cómo se cubre? Con estas, en parte por el sistema formal, ¿no es cierto?, de taxi y remise, y en parte por estas aplicaciones que, repito, le terminan salvando las papas. Pero colectivo casi no hay frecuencias, ¿no? Mariano Romero sigue el trabajo, concejal de nuestro espacio político, sigue el trabajo que realicé durante mucho tiempo el Observatorio Social de Transporte de la Ciudad de Rosario. Y cada tanto hace las mediciones de frecuencia. Y es como una espiral descendente del sistema de transporte. Ahora, en esto tiene mucho que ver el gobierno nacional del retiro de subsidios, sí, no todo, pero sí tiene mucho que ver. Después está la gestión local del transporte, ¿no? Pero tiene mucho que ver
y no vas a decir nada, no vas a activar nada judicialmente. Claro. En algún momento voy cerrando la entrevista con dos o tres cuestiones. Volviendo al tema de lo que viene electoralmente. En algún momento, a principio de año, hablando con dirigentes de todos los partidos, pero del peronismo incluso, decían, bueno, tenemos que pasar al Mundial, después pasar este debate, esta discusión de las reglas del juego, bueno, cómo se termina armando las reglas del juego para el año que viene, y se viene el debate interno, este debate de decir, bueno, ¿qué queremos ser? Lo que hablábamos hoy. ¿Hay tiempo para la unidad del peronismo de acá a febrero, fines de enero? Mira, la unidad del peronismo es que los distintos sectores definan jugar en la misma herramienta electoral. Eso es para mí la unidad. No necesariamente unidad, es unanimidad, Claro. ¿no? Y si está esa aceptación de todos los sectores de que la herramienta en la que tramitar o en la que transitar el proceso electoral es un frente común del peronismo y de otras fuerzas políticas, me parece que eso ya es ¿De qué depende eso? de que todos los sectores expresen esa voluntad y esa vocación. ¿Crees que hoy no están todos los No, no sectores sé, convencidos? quizás no está hablado públicamente, no está discutido en el partido, somos nosotros muy críticos del funcionamiento en el último tiempo del partido, es así, somos muy críticos y no tiene la vitalidad que ha tenido en otros momentos. Bueno, hay que recobrar esa vitalidad y en todo caso que todos los sectores puedan expresar esa voluntad. Ojalá que sea así. Y después se ordenarán, nos ordenaremos los distintos sectores en función de afinidades, de miradas comunes, intereses comunes, etc. Si está la herramienta frentista para trabajar todos juntos, después no hay que tener el susto, no hay que tener miedo a que se exprese esa oferta en el marco de las PASO. Siempre hemos defendido las PASO, siempre para nosotros es fundamental. En 1, 2, 3, 4, 5 opciones, 6 o 100, las que sean, mientras se tramiten en unas PASO. Y creo que si esto es así, el peronismo va a ser competitivo en la provincia de Santa Fe el año que viene. Y ni hablar a nivel nacional. Eduardo, ¿cómo está tu relación con Monteverde? Porque quedó allí, bueno, eran socios políticos, después, bueno, algunas cuestiones, sobre todo en los últimos, en las últimas elecciones, hubo una especie de quiebre, o lo vimos muchos que seguimos la política, un quiebre. ¿Cómo está hoy la relación? No, nosotros hablamos con todos los sectores dentro del Ujú. peronismo y el panperonismo. Hablamos con todos los sectores, no tenemos hoy ningún inconveniente en hablar con ningún sector. Por supuesto, el cierre del año pasado fue un cierre electoral nacional conflictivo Ujú. que reacomodó fichas de alguna manera, ¿Te acuerdos. dolió? No, pero en la política me parece que no hay que tramitar las cosas a nivel personal. Ujú, Sí, cuando dije recién, ujú. tenemos divergencia con respecto a la conducción del partido o con respecto al acuerdo que conduce el partido sobre cómo se gestiona el partido, cómo se resuelven y cómo se resolvieron cuellos de botella que se nos presentaron, Ujú. por ejemplo, a partir de que el gobierno nacional decidió No la paso. suspender las PASO, tiene que ver con esto. Ahora, fíjate vos, no hablé de nadie en particular, Ujú. ni de ningún sector, porque como buen peronista, me referencio en la palabra del general Perón cuando que decía que hay que hablar poco de las personas, nada de las personas, poco de las cosas y mucho de las ideas, ¿no? Ujú, ujú. Y en todo caso, afinar en el plano de la idea, decir, bueno, ¿cómo resolvemos estos conflictos cuando aparecen estos cuellos de botella? Bueno, hoy tenemos nuevamente la posibilidad de las PASO, nos ordenaremos en función de las PASO, y ahí sabremos, ¿no? En el orden nacional, en el orden provincial y en el orden local. En eso de esas tres patas, esas tres claves de Perón, digo, en el tema de las ideas, hay una idea de que viene el momento del peronismo en Rosario. ¿Lo ves de esta forma? Mira, eso lo va a decidir nuestro pueblo Ujú, y a través del voto. Yo de lo que estoy convencido ujú. es que por lo menos hay algo que se agotó, que es esta historia del Frente Progresista, hoy unidos, que la verdad que ha mostrado, como dije antes, todo proceso tiene sus luces y sus sombras, que viene mostrando un desgaste
importantísimo, ¿no? De ser una fuerza que mostraba todo el tiempo iniciativa y que tenía una idea y un modelo de ciudad que me podía gustar más o menos, pero que quedaba claro hacia dónde iba, se ha convertido en una fuerza muy deslucida, cuyo único objetivo es seguir manteniéndose en el poder y que en ese afán, bueno, lo que no ha dejado de hacer es tratar de agregar pedazos de otras fuerzas electorales, en general del centro para la derecha, para poder seguir sosteniéndose. Y que hoy está buscando, hay que decirlo, un acuerdo con La Libertad Avanza a como dé lugar para eso. Después hay que ver cómo se tramita ese acuerdo, si es en un frente más amplio o en un acuerdo de no me joda demasiado y repito, te dejo el orden de lo nacional y déjame a mí este nicho para poder seguir disfrutando de las mieles del poder. También puede darse que el modelo, como decís, se agotó, pero que las opciones sean La Libertad Avanza o el peronismo. Bueno, es que hoy en el escenario político son esas Son las esas. opciones que están dando vuelta. Repito, hay que ver cómo se ordena en su relación con La Libertad Avanza el modelo de Hapkin o el modelo de Unido. Ahora, volvemos a lo que te dije antes. Rosario es una ciudad que está muy atada a los ciclos nacionales, ¿no? Entonces esa pretendida ese rosarinismo, orgulloso de sí mismo, que dice, no, no me importa quién gobierna nacional, porque nosotros tenemos, ¿no? Al que ha apelado muchas veces el Frente Progresista, Unido, etcétera. Es una verdad a media esa idea, ¿no? Porque depende mucho, digo, Rosario es una ciudad que tuvo durante décadas del peronismo en adelante, del primer peronismo en adelante, pleno empleo, y que en la década de los 90, en muy pocos meses, producto de las políticas económicas del menemismo, pasó a tener 30% de desocupación, ¿no? Claro. Digo, fue víctima de la destrucción del modelo de desarrollo industrial, etcétera, que rigió en la Argentina de la mitad del siglo XX hasta los 90. Fue una víctima predilecta de eso. Las heridas de esa situación siguen abiertas. Cuando se produce una recuperación económica, 2004, 2005, 2006, Rosario se recupera, pero se recupera desde otra lógica, de la de los servicios, la construcción, etcétera, etcétera, el derrame de los commodities del que hablaba antes, y a la prueba me remito, genera una sociedad brutalmente injusta y brutalmente violenta también, ¿no? Y Rosario no dejó de ser eso en gran parte. Este discurso autosatisfactorio del oficialismo con respecto a la seguridad, etcétera, pan para hoy y hambre para mañana. No se resolvieron las contradicciones ni se resolvió la violencia. En todo caso, lo único que se aminoró es la tasa de homicidio, que es la expresión del enfrentamiento en parte, la parte que se resolvió o que bajó el producto del enfrentamiento entre las bandas. ¿Me parece mal? No, me parece bien que pase eso. Ahora, la resolución real, efectiva de eso pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa también? Por la discusión de un proyecto de país que vuelva a reconstruir, entre otras cosas, esa Rosario ferro, portuaria industrial, que alguna vez fue adaptada al siglo XXI, por supuesto. O sea, hay un montón de nuevas industrias que no son con chimenea, pero que Rosario tranquilamente puede y en algún punto la atraviesan, pero que tiene que ser insertada en un proyecto de país que permita que no tenga una especie de alzas y bajas como la que estamos viviendo, ¿no? Déjame agregarte esto para Sí, la claro. despedida. No se puede pensar en una Rosario sin de la mano de la provincia de la nación. Me parece a mí. Claramente. No se puede pensar en una Rosario de esta. Es que Más allá del orgullo rosarino que nos da, obviamente, ser distintos en muchas cuestiones, pero políticamente hoy no se puede. Pero no hay pensar. una ciudad ni una provincia pujante en una nación en derrota, eso está claro. Por eso uno defiende el federalismo, pero el verdadero federalismo, que no es el autonomismo o el insularismo, ¿no? El aislamiento, etcétera. El verdadero federalismo es la integración de una nación, de un país, de manera armónica, donde de alguna manera se desarrollen
igualitariamente distintos sectores donde se pueda construir con arraigo. Mira, y con esto no la quiero hacer muy larga y terminamos. Los problemas de seguridad de Rosario, del conurbano de Rosario y de Santa Fe y su conurbano, yo siempre lo digo, no se resuelven exclusivamente pertrechando la fuerza de seguridad con mejores código penal, etcétera. Eso puede ser un aporte. Se resuelven, o sería un gran aporte para hacer su resolución, la construcción de una provincia donde miles y miles de pibes y de pibas que nacen en el interior profundo de la provincia, en localidades pequeñas, etcétera, pueden desarrollarse en sus localidades y no necesiten ir a vivirse a los conurbanos de estas grandes ciudades a buscar algo que después no encuentran y que genera un caldo de cultivo donde se malvive, en las peores condiciones, etcétera, porque no encuentran trabajo, no encuentran estudio, no encuentran un montón de cosas. A lo sumo encuentran una basura que es más rica en muchos casos que la de esas otras localidades. Ahora, para generar ese arraigo, lo que necesita es industrializar el norte, algo que en Santa Fe está lejos todavía. Bueno, para eso necesita energía, ¿no? Para eso necesita un buen transporte. Por eso yo jodo tanto con el transporte interurbano de pasajeros. Porque un pibe, una piba de Casilda, de Cañada de Gómez, tiene que venirse a vivir de lunes a viernes para estudiar en la UNR, cuando en el conurbano bonaerense, para ir y volver a Capital, esa misma distancia la hacen todos los días en trenes. Por eso jodemos con los trenes, ¿no es? Porque es un fetiche o una cosa nostálgica del pasado. Porque tiene que ver con construir, sí, metrópolis, donde funcionen un montón de cosas que quizás no tenés tan al acceso en tus localidades, pero que te permitan moverse, por ejemplo, en el día, con mayor facilidad, a un precio accesible. Necesitamos una provincia donde los departamentos del norte, por ejemplo, no tengan una tasa de migraciones negativa, ¿no? Y que pierdan cada vez más habitantes y que envejezca la población. Y va a ver cómo vas a mejorar también lo que tiene que ver con la seguridad, porque va a mejorar las condiciones de vida. Totalmente de acuerdo con esto. Para aquello que vivimos en otras ciudades de la provincia, es así. Es así. Es más, hay proyectos de senadores. Ayer me decía uno de los chicos que trabaja con nosotros en otro medio y debatíamos un proyecto de un senador que quiere llevar más educación terciaria o profesorado en su localidad para que los pibes no se vayan. Porque es lo que pasa del centro para el norte, los pibes se van y no vuelven. La gran mayoría no vuelve. Eduardo, gracias por la visita. Es un gusto. No te pregunté por tu lugar, vamos a verte jugar, porque seguramente vas a volver y vas a contarnos dónde te vamos a encontrar. No lo sé. Bueno, aparte no lo sé, más a esta altura. Recién, hay que discutir otras todavía cosas. No tenemos regla porque tampoco se aprobó. Claro, todavía tampoco se aprobó. Cuando tengamos, seguramente discutiremos un montón de cosas más. Pero sí, bueno, uno es militante, tiene una trayectoria y pertenece a un espacio, una fuerza política, en mi caso el Movimiento Evita, con mucho arraigo en la provincia de Santa Fe, mucho desarrollo, y vamos a estar aportando y dando la pelea, ¿no? De algún lugar, seguramente. Seguro. Gracias, No, gracias. Eduardo Tonioli charlando con nosotros. Dame un breve corte.